En esta noche, hermanos, vamos a continuar con la serie de temas que hemos estado desarrollando basados en las señales de la segunda venida de Cristo. Jesús dejó una serie de señales establecidas en la palabra de Dios, en su palabra, con un propósito muy importante, el propósito por el cual dejó establecidas allí, registradas este tipo de señales, es para que nosotros como creyentes en la palabra de Dios, cristianos, en fin, hiciéramos nuestra preparación individual para así estar listos para recibir a Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra, porque Jesús lo dijo, es necesario que todas estas cosas acontezcan y después vendrá el fin. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que no nos ha dejado ajenos, no nos ha dejado exentos de saber cuán cerca está la segunda venida de Jesús y así poder hacer los preparativos necesarios para estar listos para ese encuentro glorioso. Hermanos, eso va a ser el mayor evento, vamos a decirlo así, que va a tomarse lugar en este planeta Tierra, la segunda venida de Cristo Jesús. Ese es el anhelo de los discípulos cuando recibieron esa promesa de Jesús, cuando Jesús les dijo por primera vez allí, o en ciertas ocasiones se los dijo, pero les enfatizó en San Juan capítulo 14 cuando les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os a preparar el lugar, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa esperanza, hermanos, se ha mantenido latente, no solamente por los discípulos en aquel entonces, cuando escucharon las palabras de Jesús en aquella ocasión, sino que ha estado latente en los corazones de todos los cristianos desde aquella época prácticamente hasta nuestra época. Y esa debe ser la esperanza, hermanos, de que nos debe mantener vivos, nos debe mantener firmes en lo que hemos conocido, nos debe mantener con el deseo de seguir luchando, con el deseo de seguir hacia adelante, porque Cristo viene pronto. Y esa es la esperanza, y yo creo en las palabras de Jesús. Yo no sé si ustedes lo creen, pero este servidor lo cree. Yo sé que todos nosotros lo creemos. De lo contrario no estuviéramos aquí esta noche. Por eso necesitamos confiar plenamente en las palabras que están registradas en su Biblia, para que nos demos cuenta de que esto tiene una validez y una relevancia en el tiempo que estamos viviendo. El versículo que hemos usado en esta campaña se encuentra en Lucas. Si ustedes quieren acompañarme nuevamente allí, en el libro de Lucas, el capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 28. Jesús pronunció estas palabras. Amigos y hermanos aquí presentes, Cristo dijo allí en el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Hermanos, mire, Dios en su palabra, y hemos podido darnos cuenta a través de estas reuniones que hemos tenido durante estas 2 últimas noches, hoy sería la tercera, nos hemos podido dar cuenta de que el Señor ha dejado señales claras, contundentes, para nosotros verdaderamente no errar ni equivocarnos y darnos cuenta de que Cristo viene pronto y que necesitamos hacer una preparación. Si hoy por hoy no la hemos hecho, debemos hacerla para así estar listos, y es un tema que vamos a tener más adelante durante el desarrollo de esta campaña, es cómo estar listos, porque apenas estamos estudiando prácticamente las señales que van a ocurrir en esta tierra, que nos dicen a ciencia cierta, nos van a decir a nosotros, verdaderamente Cristo está a las puertas y necesito hacer una preparación. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a tocar una señal muy importante
siguiendo esa línea de señales que Cristo dejó establecidas en su palabra, y vamos a hablar hoy acerca de una señal muy importante. Se encuentra en San Mateo capítulo 24, acompáñenme en sus Biblias por favor, en Mateo capítulo 24, y vamos a leer los versículos 6 y 7, primera parte del versículo 7 y el versículo 8. Recuerden, vuelvo y lo digo, Mateo capítulo 24, versículo 6, versículo 7, la primera parte, y el versículo 8. ¿Tenemos Biblias? Si hay alguien que no tenga Biblia, puede levantar su mano, y alguna de las personas encargadas le hará llegar una Biblia, si así usted lo desea. Creo que todos tenemos Biblia, ¿verdad? Eso es lo importante, hermano. Me gusta eso, que ustedes hayan venido y hayan traído sus respectivas Biblias. ¿Por qué? Porque eso indica que nosotros hemos venido a este lugar en esta noche a escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios. No a escucharme a mí, porque yo podría bien cerrar mi Biblia y empezarle a contar a ustedes anécdotas, historias, en fin, pero no hemos venido con un propósito, hermanos. Hemos venido a dejar que sea la Biblia y solo la Biblia la que nos hable a nosotros en esta hora. Así que, hermanos, vamos todos juntos entonces a leer estos versículos de Mateo 24, versículo 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí está la otra señal que Cristo dejó establecido. Vamos a hablar un poquito acerca de esa señal y vamos a hablar un poco acerca de ese texto que acabamos de leer. Versículo 7, primera parte: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Versículo 8, y todo esto será, ¿qué cosa, hermanos? Principio de dolores. Ay, hermanos, si esto es el principio de los dolores, ¿qué será cuando vengan verdaderamente esos dolores? ¿Qué va a suceder en este mundo muy pronto? Nuestra mente a veces no medita en esas cosas, pero vienen cosas peores que las que estamos viendo en este mundo, actualmente en esta sociedad. Por eso, como se los dije a ustedes el viernes en la noche y tal vez ayer sábado en la mañana, discúlpenme que yo les traiga tal vez malas noticias, hermanos, pero es que yo no puedo decirles a ustedes algo en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros en esta noche que todo esto es apenas un principio de dolores. Quiere decir entonces con este texto que el futuro no es nada halagador. No nos depara un futuro como lo pintan los líderes religiosos del mundo, como lo está pintando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo pintó George W. Bush por 8 años. No, mis hermanos, la palabra de Dios no nos dice eso. Satanás se deleita en la guerra, si ustedes no lo sabían. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. ¿Por qué vienen las guerras? Ustedes se preguntarán. Vamos al libro de Santiago, acompáñenme por favor. Santiago está casi al final de la Biblia, ya antes de la segunda epístola, de primera y segunda epístola de Pedro, primera y segunda epístola de Juan. Allí está el libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Les voy a dar la oportunidad de que todos lo podamos encontrar. Santiago capítulo 4 y leeremos el versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Santiago 4:1 dice así la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Durante el transcurso de la historia hemos visto personas que se han levantado, como por ejemplo, por así decirlo, Adolfo Hitler, que ha sido un hombre sanguinario que se ha dejado dominar por las pasiones, por la pasión del poder, por la pasión de la autoridad, por la pasión del dominio a nivel mundial, y eso provocó en la mente de este hombre querer ser el líder a nivel mundial y querer gobernar al mundo, en ese caso a través de la Alemania nazi. Y lo dice la palabra del Señor claramente. ¿Por qué causa vienen esas guerras, hermanos? ¿Por qué? Lo dice el libro de Santiago. Es por las pasiones que combaten en el ser humano. La sed de la ambición del poder, la ambición de la supremacía. Las personas, hombres que se han levantado en la historia sin escrúpulos, con el deseo de invadir otros países, con el deseo de gobernar, de dominar, y son dominados y gobernados por estas pasiones, y como producto de eso se levantan guerras en diferentes partes del mundo, personas que han venido con ideologías extrañas. En fin, nosotros conocemos la historia porque lo hemos visto, lo hemos leído. La primera bomba atómica, hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial, fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. En minutos, la ciudad fue destruida y murieron 90,000 personas. Cuando los líderes japoneses aún rehusaban rendirse, en aquel entonces, una segunda bomba fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, allí en Japón, 3 días más tarde, matando a 40,000 personas. O sea, un total entre estas dos bombas, 130,000 personas instantáneamente destruidas. Finalmente, el gobierno japonés se rindió. El 2 de septiembre del año 1945 se celebró el día BJ, por sus siglas en inglés, que es la victoria sobre Japón. El general Douglas MacArthur aceptó la rendición de los líderes militares japoneses en la cubierta del portaaviones estadounidense Missouri, en la bahía de Tokio, allí en Japón. En su discurso a los presentes, el general MacArthur marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y dijo las siguientes palabras: hoy las armas están en silencio. Pero tal parece que el general MacArthur desconocía las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 6 y versículo 8. También desconocía las palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme en el libro de Apocalipsis, hermanos, por favor, en Apocalipsis capítulo 6, y leeremos los versículos 7 y 8. MacArthur en 1945, en la cubierta del portaaviones allí, Missouri, dijo: hoy las armas están en silencio. ¿Qué quiso decir MacArthur con esas palabras, hermanos? Se acabó la guerra. Qué equivocado estaba MacArthur. Por eso el ser humano, si el ser humano se dejara guiar por un escrito está. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Juan, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, o sea, el sepulcro, y le fue dada potestad, o sea, autoridad, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oh, mis hermanos, Juan vio otra historia. MacArthur dijo allí en la cubierta de ese portaaviones en 1945: las armas hoy están en silencio, se acabó la guerra. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Juan, en el libro de Apocalipsis, ve un jinete allí, un cuarto jinete, un sello, un cuarto sello, y dice que ese jinete era un caballo amarillo,
y el que lo seguía era la muerte y el Hades. Hermanos, la guerra no se ha terminado. Déjenme brevemente mencionarle algo a ustedes. La Primera Guerra Mundial, algo muy interesante que quiero traerles a ustedes a colación. La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en 1914 hasta 1918, 4 años. Jesús dijo: y oiréis guerras y rumores de guerras por todas partes. Es una señal clara y contundente. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces se llamaba Woodrow Wilson. Ustedes conocen la historia, y fue el presidente de los Estados Unidos desde el año 1913 al año 1921, 8 años de gobierno. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, este hombre dijo: les prometo que esta va a ser la última guerra, la guerra que acabará con todas las guerras. Qué equivocado estaba Woodrow Wilson, hermanos, porque después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué vino? Les prometo, dijo. ¿Puede el ser humano prometer algo, hermano Rancés? Cristo había dicho: habrá guerras y rumores de guerras previo a mi segunda venida. Luego, como después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué vino? La Segunda Guerra Mundial, del año 1939 al año 1945. Luego vino la Guerra de Corea, 1950-1953. Luego la guerra en Colombia desde 1964, una guerra civil interna hasta el presente, no se termina. La guerra de Vietnam desde 1965 a 1975, 10 años. Guerra civil del Salvador, 1980 a 1992. Solamente le estoy mencionando las guerras más sobresalientes, porque hay otros cientos de guerras más que se están llevando ahora mismo en esta tierra. Guerra de las Malvinas, Argentina e Inglaterra en el año 1982. Guerra del Golfo Pérsico, ¿quién no se acuerda de eso, hermanos? 1990 hasta 1991. Guerra en Bosnia, 1992-1995, una guerra sangrienta, horrible. Primera guerra en Chechenia, 1994 a 1996. Y la guerra en Kosovo, 1999. Y finalmente la segunda guerra en Chechenia, 1999 hasta el 2006. En el siglo XXI, hermanos, hemos comenzado prácticamente con una nueva guerra. Guerra en Afganistán, a comienzos de octubre del 2001. Y la invasión de Estados Unidos en Irak. Y la última guerra del siglo XXI, ¿cuál es? Y la más peligrosa de todos, dicen los líderes mundiales de este país y del mundo. ¿Cuál es? La guerra contra el terrorismo. Le dicen el enemigo invisible. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Déjeme mostrarle por usted aquí algo que me llamó mucho la atención, una noticia que salió en la bbc.com, en el internet. El presidente George W. Bush, que era el presidente actual en ese entonces, esta noticia salió el 1 de julio del año 2003. ¿Cuántos años atrás? 7 años. ¿Sabe qué dijo el presidente George W. Bush en el portaaviones de Abraham Lincoln en aquella ocasión? Noten las palabras de Bush. Este martes, hace 2 meses, Estados Unidos dio por finalizadas las mayores operaciones militares en Irak. El presidente George W. Bush, vestido con uniforme, pronunció un histórico discurso en el portaaviones Abraham Lincoln que marcó el fin de la guerra. Se acabó la guerra, dijo Bush. Oiga, ¿se cumplieron las palabras de Bush, hermanos? ¿Hay guerra en Irak todavía, hermano Pedro? ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? El discurso fue transmitido en vivo en todo el país y los estadounidenses celebraron la victoria ante la rápida caída del régimen de Saddam Hussein. Qué equivocado estaba George W. Bush. Si George W. Bush solamente, y dice, él decía muy a menudo que él era cristiano y que él había entregado su corazón a Jesús.
Cuando él estaba corriendo por campaña política, le preguntaron cuál es su modelo a seguir, y él dijo Jesucristo. Si tan solo George W. Bush leyera Mateo capítulo 24, Santiago capítulo 4, versículo 1, y Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Qué equivocado estaba George W. Bush en el año 2013, hermanos. La guerra en Irán continúa, y esta revista lo dice todo, hermanos. La vida en Irak. ¿Qué dice, hermanos? ¿Vida dónde? En el infierno. Esa es la condición que está viviendo Irak actualmente. Irak está considerado hoy actualmente como el país más peligroso del mundo, hermanos. Es un infierno. Pero George W. Bush dijo, se acabó la guerra en Irak. Está en contra de la palabra de Dios. Las guerras continúan y continuarán cada día más hasta que Cristo venga, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Hermanos, vamos a tocar otra señal muy importante en esta hora. Acompáñenme, por favor, en sus respectivas Biblias. Vamos a buscar en Mateo capítulo 24 y vamos a leer otros textos más. Mateo capítulo 24. Y leeremos el versículo 7. Vamos a leer 3 textos. Mateo 24, tómense su tiempo. De Mateo, versículo 7. Mateo 24, 7. Segunda parte, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa es otra señal que vamos a mencionar brevemente en esta hora. La guerra continúa, hermanos. No va a haber paz en esta tierra. Ya lo dijimos el sábado en la mañana. La paz se obtiene solamente a través de la obediencia a la ley de Dios. Los líderes mundiales y el presidente de este país de Norteamérica están queriendo buscar la paz mundial por otros medios. Los líderes religiosos están queriendo buscar la paz a nivel mundial por otros medios. Pero la Biblia claramente nos mostró, nos expuso que la única forma de obtener esa paz es a través de una obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Mientras el mundo, mientras los líderes mundiales sigan dándole la espalda a esa ley moral, a esos 10 preceptos, jamás van a conseguir o obtener esa paz. Nunca, hermanos, se va a poder lograr, porque están tratando de lograrla por otros medios, y por eso va a continuar la guerra en este país y en el mundo entero. Por eso va a continuar el terrorismo amenazando a las personas y amenazando a las ciudades, a los ciudadanos. En fin, hace poco hubo prácticamente casi un atentado de bomba en Nueva York, ahí en Times Square. Hermanos, las personas están, ¿qué cosa? Asustadas, con temor, con miedo. Y esa es una señal también clara de la segunda venida de Cristo en Lucas capítulo 21. Vamos al libro de Marcos capítulo 13, acompáñenme por favor. Marcos capítulo 13. El siguiente libro de los evangelios está primero Mateo y luego está Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 8. Marcos capítulo 13 y leeremos el versículo 8. ¿Qué dice? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en ¿cuántos lugares? En muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Oye, hermanos,
cuando yo leo esto y veo que esto apenas es principio de dolores, ¿qué será entonces cuando venga el fin de los dolores? Hermanos, tenemos que estar preparados. Si nosotros no nos alistamos ahora, ¿cuándo nos vamos a alistar? La palabra de Dios nos lo está diciendo. La palabra del Señor nos está advirtiendo. Esto es, cada día va en aumento. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, yo no puedo, hermanos, hablarles de un futuro ameno y acogedor. No puedo hacerlo. Los líderes mundiales sí lo están haciendo porque están tratando de calmar el temor de las masas y de las multitudes. Por lo tanto, están mintiendo a través de sus discursos de que viene una paz, viene un mejoramiento, viene una economía fuerte en este país y todo va a cambiar, todo va a ser mejor, mucho mejor que antes. Equivocados están estos líderes, hermanos, que la palabra de Dios me dice todo lo contrario. Acompáñenme en el libro de Lucas, capítulo 21, donde estábamos anteriormente. Lucas 21, versículo 11. Me gusta la palabra, el versículo 11 de Lucas, porque Lucas como que lo amplía un poquito más, hermana Digna. En los otros evangelios que leímos, en Mateo y en Marcos, dice que iban a haber, ¿qué cosa? Terremotos, ¿verdad? Lucas 21, ya les doy el texto. 11. Porque Marcos dice, habrá terremotos en muchos lugares, pero noten cómo lo dice Lucas. Lucas 21:11 dice, y habrá, ¿qué cosa? Grandes terremotos, hermanos. Y en diferentes lugares, hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hermanos, va a haber terror en la sociedad moderna hoy. Y eso es lo que está provocando muchos de los gobiernos hoy, sembrar el terror en las sociedades. Y eso es lo que está haciendo, y eso es lo que se encargó prácticamente, con todo el respeto que se merece este señor, George W. Bush, sembrar el terror, porque cada vez que él hablaba, cada vez que se dirigía al público estadounidense, y donde quiera que él iba, él hablaba solamente de una cosa, hermano Rancés, ¿qué era? Terrorismo. Y ya la gente estaba temblando, mis hermanos. Cada vez salía en el periódico, en la televisión, subían ¿qué cosa? El nivel de seguridad o de inseguridad. Naranja, roja, amarilla, naranja, roja, amarilla. Y la gente estaba con temor, con miedo. En cualquier momento iba a ocurrir un ataque terrorista. Es el propósito de Satanás, hermanos. Sembrar el terror, el miedo en la sociedad moderna. Así lo dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer en Lucas capítulo 21, versículo 11. ¿Y qué dice Lucas capítulo 21 allá mismo? Y el versículo 25. Vamos a ver si esto no está ocurriendo en esta sociedad. Esas son señales claras, hermanos, que estamos viendo ante nuestros ojos, que se están cumpliendo, y muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta, pasan desapercibidas ante nuestros ojos. Entonces habrá señales en el sol, dice el versículo 25, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. ¿Cómo iba a estar la tierra? Angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo iba a estar en esta sociedad moderna hoy? Temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Oh, mis hermanos, esta sociedad moderna hoy vive en constante terror. Vive en constante atención de la prensa, de la radio, de la televisión, a ver qué va a pasar, y qué pasó ayer, y qué va a pasar mañana, y qué van a decir, y qué va a decir Obama, y qué va... Un terror y un miedo, hermanos, por el futuro. Y está profetizado en la palabra de Dios. Grandes terremotos, dice el libro de Lucas en el versículo 11, habrá grandes terremotos. Voy a mencionarles brevemente los terremotos más sobresalientes y más devastadores que han ocurrido, pero dos ocurrieron mucho antes del siglo XX, por supuesto, y que están registrados en la historia como uno de los más grandes y más sobresalientes y más desastrosos. El terremoto de Lisboa en Portugal por el año 1755, el 1 de noviembre,
hermanos, ocurrieron 70,000 muertos. Y después, el terremoto de Irán, el 28 de febrero de 1780, 200,000 muertos. Pero en el siglo XX, comenzó prácticamente en ese siglo, con el famoso terremoto de San Francisco, California, con 3,000 muertos, en el año 1906. En el mismo año 1906, en Chile, en Valparaíso, un terremoto que causó la muerte de 20,000 personas. En Italia, en el año 1908, un terremoto devastador, 70,000 muertos. En China, en Ningxia, 200,000 muertos en el año 1920. En Japón, un terremoto que mató 143,000 personas el 1 de septiembre de 1923. En China nuevamente, en Shanghái, 200,000 muertos, un terremoto del 22 de mayo de 1927. En Chile, en Biobío, 30,000 muertes, 24 de enero de 1939. En Turquía, el 26 de diciembre de 1939, 32,700 muertos, otro terremoto devastador. En Marruecos, en el año 1960, el 29 de febrero, 10,000 muertos. En Perú, allí en Yungay, 66,000 muertos, un terremoto devastador, el 31 de mayo de 1970. En la China, en Heicheng, nuevamente, 10,000 muertos, 4 de febrero de 1975. En Guatemala, el 4 de febrero de 1976, un terremoto que causó la muerte de 23,000 personas. En China, una vez más, un terremoto de 255,000 personas murieron el 29 de julio de 1976. En México, en Michoacán, el 19 de septiembre de 1985 murieron 38,000 personas, un terremoto devastador. En Armenia, 25,000 muertes el 7 de diciembre de 1988. En Italia, en la Tour, 9,748 muertes, un terremoto devastador el 29 de septiembre de 1993. Y en Turquía, un terremoto del 17 de agosto de 1999, 17,118 muertes. Y por supuesto, estos terremotos fueron en tierra, pero no podemos dejar pasar por alto el famoso terremoto de Asia o el tsunami, que causó un maremoto que afectó 10 países y murieron 150,559 personas el 26 de diciembre del año 2004. Hermanos, en el siglo XX ocurrieron un promedio de 17 grandes terremotos devastadores que cobraron las vidas de 1,076,566 personas. Jesús lo dijo. Son señales claras, hermanos. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, cada día habrá más terremotos en diferentes lugares, y el siglo XXI, en el cual nos encontramos en estos momentos, comenzó con el terremoto de Haití en Puerto Príncipe, 230,000 muertos el 12 de enero del año 2010. Y el Chile, en Copquecura, 486 personas el 27 de febrero del año 2010. No hubieron muchas víctimas, pero sí numerosos daños materiales. Porque en Chile, las edificaciones, las construcciones están preparadas para terremotos o contraterremotos. No fue así el caso de Haití. Yo quiero decir algo muy importante, hermanos, porque algo que ocurrió en el tsunami allí en Asia, que quizás ya muchos de nosotros ya tendemos a olvidarlo, porque eso ocurrió en el año 2004, y algo que ocurrió en Chile que sobresalió, que ustedes quizás lo saben porque lo han leído en las noticias. Ustedes, yo sé que son personas que estudian la palabra de Dios, pero todo eso que sucedió tanto allí en el tsunami de Asia y como lo que sucedió en Chile, estaba profetizado en la palabra de Dios. Y es por eso, hermano, que cuando yo estudio la Biblia,
y veo estos acontecimientos y veo la prensa, veo las noticias, yo lo único que puedo decir es: alabado sea el nombre del Señor, porque tu palabra es la verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a confiar en este santo libro. Déjenme compartir con ustedes una noticia que salió en el periódico El Nuevo Día. Óigalo bien, El Nuevo Día del 29 de diciembre del año 2004. El Nuevo Día es un periódico que se publica en Puerto Rico y también salió en la página de internet BBC Mundo. Y noten lo que dijeron los científicos en aquel entonces cuando ocurrió. Estamos hablando del terremoto allí en Asia, el tsunami. Dice así la noticia: días más cortos. Científicos de la NASA afirmaron que el mortífero terremoto en el fondo del océano Índico podría haber alterado permanentemente la rotación de la Tierra, con la que los días se habrían acortado una fracción de segundo. La teoría también dice que la inclinación del eje terrestre habría aumentado. Algo interesante, hermanos, porque vamos a ver algo muy importante. Otra noticia aquí que salió en AOL.com, que es una página de internet, American Online, como se le conoce, del día marzo 2 del año 2010, del terremoto en Chile. Dice aquí el título: terremoto cambia eje de la Tierra. Óigalo bien, hermanos. El terremoto del pasado sábado no solo ha cambiado la geografía y la vida en Chile, sino la del planeta entero. Según expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o sea, la NASA, habría alterado el eje de la Tierra y con ello la rotación planetaria. De acuerdo a un artículo publicado por la edición electrónica businessweek.com, Richard Gross, un geofísico del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, reveló que a raíz del sismo en Chile, los días son más cortos. La extensión de los días se ha acortado 1.26 microsegundos, afirmó Gross. El eje de la Tierra debe haberse desbalanceado y movido unos 2.7 milisegundos, cerca de 8 centímetros. Oye, hermano, cuando yo leí esa noticia, me acordé de la palabra de Dios. ¿Cuál es la causa de todas estas calamidades que están ocurriendo hoy en la tierra? Ustedes se preguntarán: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? La Biblia tiene la respuesta a esa pregunta, a esa interrogante. Acompáñenme en Isaías capítulo 34, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 34. Isaías 34, versículos 1 y 2. Vamos a ver cuál es la causa. Isaías 34, 1 y 2. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra. ¿Quién, hermanos? La tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Ay, hermano, ¿con quién está airado Jehová, hermano Jorge? Con todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué está airado Jehová? Las va a entregar al matadero, dice allí la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el libro de Isaías allí mismo. La palabra de Dios responde todas estas interrogantes, hermana Elsie. Isaías capítulo 24, versículos del 3 hasta el 6. Vamos a ver por qué están ocurriendo todas estas calamidades. ¿Por qué? Isaías capítulo 24, versículo 3.
Jehová está irado contra las naciones de esta tierra. Dice Isaías 34, 1 y 2, lo acabamos de leer. Pero vamos a ver qué nos dice ahora Isaías 24, 3. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Óigalo bien lo que ha pronunciado Jehová. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Oiga, hermanos, ¿por qué causa está este planeta Tierra en estas condiciones? ¿Por qué causa está cayendo la ira de Jehová sobre este mundo? ¿Por qué, hermanos? Porque lo dice la Biblia, porque las naciones de esta tierra traspasaron o quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Y cuál es ese pacto sempiterno, hermano Rancés? Dígamelo por favor, que yo quiero saberlo. ¿Quieren saberlo, hermanos? O se los dejo de tarea. ¿Quieren saberlo? Vamos al libro de Oseas. Acompáñenme en el Antiguo Testamento. Después del libro de Daniel se encuentra el libro de Oseas, un profeta muy interesante. Oseas capítulo 8. Dice la Biblia en Isaías, lo acabamos de leer, Isaías 24, 3 al 6, que la tierra se va a ser destruida porque sus moradores han traspasado el pacto sempiterno. Vamos a ver cuál es ese pacto sempiterno que habla la Biblia. Oseas capítulo 8, y vamos a leer el versículo 1. Oseas capítulo 8, voy a dar unos segundos para que todos lo podamos encontrar y así todos juntos lo podamos leer. Oseas 8, y leeremos el versículo 1. Dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron, ¿qué cosa? Mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. Oh, mis hermanos, ¿cuál es el pacto sempiterno que habla la Biblia? La ley de Dios. Por eso es que viene la ira de Jehová sobre este mundo. Por eso es que la ira de Jehová va a caer sobre estas naciones, hermanos. Por eso Jehová, como dice el libro de Isaías, capítulo 34, versículo 1 y 2, estas naciones de los moradores de esta tierra van a ser entregados al matadero. Porque el mundo le ha dado la espalda a la ley de Dios. Lo hemos venido diciendo y enfatizando desde el principio de esta campaña. Los líderes mundiales no quieren entender eso, hermano. Algo tan simple, no sé por qué. Al contrario, remueven los monumentos de la ley de Dios de los lugares públicos y federales. Quiten eso. Y a todo el que se oponga, arréstenlo. ¿Cómo es posible eso, hermano? Lo mencionamos brevemente, el caso de Alabama, ¿verdad? Hace unos cuantos años atrás. ¿Sobre quién derramará Jehová su ira? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia contesta esa pregunta. El libro de Salmos. Acompáñenme, por favor, en el libro de Salmos. Salmo 79. Y leeremos el versículo 6. Salmo 79. Salmo 79, versículo 6. Voy a dar unos segundos para que lo encuentren. Salmo 79, 6 dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Oh, mis hermanos, ¿sobre quién derramará Jehová su ira? Sobre las naciones que no te conocen. ¿Qué significa el no conocer a Jehová entonces? Vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías contesta esa pregunta. Acompáñenme por favor en Isaías el capítulo 1. Isaías capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Isaías capítulo 1, pueden anotar esos textos si así lo desean. Isaías capítulo 1, versículos 3 y versículo 4. ¿Qué significa el no conocer a Jehová? Porque dice que Jehová va a derramar su ira sobre las naciones que no le conocen. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué?
Conocimiento, o sea, la palabra conocer, conocimiento viene de conocer. ¿Y qué significa eso? Que no tenía conocimiento el pueblo profeso de Dios. El versículo 4 lo dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso es lo que significa el no conocer a Dios, hermanos. El mundo hoy no quiere saber de Dios. Usted se acerca a una persona y le quiere hablar del evangelio y lo primero que dice: no tengo tiempo, no me molestes. Los invita tal vez a esta campaña y no hay posibilidad de que vengan, hermanos. Pero como decíamos en noches anteriores, las discotecas siguen llenas, atestadas de gente. Los nightclubs siguen llenos, atestados de gente. Las salas de teatro siguen llenas, viendo los estrenos de las nuevas películas que salen. Hermanos, ¿qué significa el no conocer a Jehová? No aceptar a Jehová, no querer obedecer a Jehová. ¿Estás tú dispuesto a obedecer a Jehová en esta noche? La tierra se moverá de su lugar, hermanos. ¿Te acuerdas que lo leímos en esas dos noticias? La tierra se movió, hermanos, por el terremoto, tanto allí en el tsunami, en Asia y en Chile. Los días van a ser más cortos. Usted sabe que eso estaba profetizado en la Biblia, hermano. Vamos al libro de Isaías. Acompáñeme allí mismo en Isaías, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 13. Isaías 13. Dejemos que solo la Biblia nos hable a nosotros en esta noche. Isaías 13. Y el versículo 13. Noten lo que dice la palabra del Señor. Gracias. Isaías 13:13 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Gloria a Dios. Amén. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira, hermanos. ¿Se cumplió esa profecía al pie de la letra, hermanos, en Chile o no? La tierra se iba a mover de su lugar. Alabado sea el Señor. Cristo viene pronto, hermanos. Eso es una muestra de que Jesús está a las puertas en el día del ardor de su ira. Vamos al libro de Job, allí mismo anteriormente, y vamos a volver a Isaías. Job, capítulo 9, antes de los Salmos, se encuentra el libro de Job. Job, capítulo 9 y el versículo 6. Es glorioso esto, hermano. Cuando nosotros nos dejamos llevar por un simple, dice Jehová, nosotros vamos a entender la palabra, hermano. No hay que complicarnos la vida. No hay que ser teólogos ni eruditos. Es simplemente dejarnos llevar por un escrito está. Job capítulo 9 versículo 6 dice: Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Oye, hermano, esa palabra allí en hebreo, remueve, en hebreo es ragaz. Y ragaz significa temblar, estremecer, remover, mecer, mover, conmover, ira, enojar. Volvamos al libro de Isaías, el capítulo 24. Acompáñenme, por favor. Estamos teniendo un maratón bíblico en esta noche. Isaías 24. Usted sabe que una maratón se caracteriza por dos cosas, hermanos: el tiempo y la distancia, ¿verdad? Aquí estamos prácticamente lo mismo. El tiempo, el factor tiempo, que es el reloj, y la distancia o los textos bíblicos que estamos dando. Es una maratón bíblica. Isaías 24, acompáñenme por favor, versículo 19. Isaías 24, versículo 19. Isaías 24, 19 dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida.
Ahí está nuevamente sacudida, temblar, remover, mover. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Hermanos, son palabras fuertes del Señor en esta noche. Yo no puedo decirles otra cosa contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, si es que ya no estamos en el tiempo del fin, si es que no creemos que estamos ya en el tiempo del fin de la ira de Dios, van a haber terremotos mucho más fuertes y más frecuentes en diferentes lugares, pero la Biblia tiene el más fuerte de todos preparado para el tiempo del fin. Y es el que vamos a leer, el último texto en esta noche, el libro de Apocalipsis. Acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14. Apocalipsis capítulo 6, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, un hermoso libro profético. Apocalipsis capítulo 6, y leeremos los versículos del 12 hasta el 14. Dejemos que sea la palabra de Dios quien nos hable a nosotros en esta noche. Versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo ¿qué cosa, hermanos? Un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto tuvo un cumplimiento parcial hace mucho tiempo atrás, pero va a tener un cumplimiento final antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 13? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Oh, mis hermanos, este terremoto que habla allí en el sexto sello, cuando ya la gracia se ha cerrado prácticamente en esta tierra, hermanos, va a tener un impacto a nivel mundial. Y va a ser tan fuerte ese terremoto que dice que toda isla se removió de su lugar. Imagínense, hermanos, la magnitud de este terremoto. Y las montañas, tal vez será 8.2 en la escala, hermanos. Quizás lo va a triplicar tal vez. Oh, mis hermanos, ¿estamos preparados nosotros para ese tiempo? Cuando pensamos en eso y cuando meditamos, ¿qué hacemos? Por eso, hermanos, que a partir de esta noche, y como se lo he venido diciendo a ustedes durante toda esta campaña de eventos del tiempo del fin, ya es hora, hermanos, que dejemos de jugar a la iglesita. Dejemos de jugar ya a cristianos y empecemos a hacer cambio en nuestras vidas. Amén. Empecemos a consagrar nuestras vidas al Señor, porque Cristo viene pronto y Cristo quiere tener un pueblo preparado, una iglesia fiel a su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, hermanos, deseamos de corazón pedirle al Señor en esta noche? Decirle: Señor, por favor, tal vez yo he sido descuidado durante todos estos años. No he sentido tal vez el deseo de orar, ni de abrir tu palabra. Paso más tiempo tal vez viendo televisión, o haciendo otras cosas, o trabajando muchas horas extras. ¿Cuántos deseamos pedirle al Señor, hermanos, que ponga ese deseo en nuestros corazones, de estudiar su palabra, hermanos? Porque su palabra está llena de verdades, de profecías que están cumpliendo ante nuestros ojos, y que podemos llegar a la conclusión de decir: este libro es un libro santo, inspirado por Dios. No es un libro cualquiera, hermanos, pero en muchos hogares hoy este libro permanece cerrado, permanece marginado, permanece de allí en una gaveta o en un cajón. No, mis hermanos, ya es hora de que saquemos este libro, lo desempolvemos un poco y comencemos a orar y a pedirle al Señor que nos muestre su palabra y cuál es su voluntad para nosotros, para así estar listos y preparados
para cuando venga Jesús. Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor